nos han visto a nosotros vivir de esa manera. Entonces, no podemos echarle la culpa a nadie, ¿no? Ni al vecino, porque lo ha visto, no podemos echarle la culpa a la sociedad, al colegio. Entonces, es muy importante entender eso. Ahora, hay dos tipos de paternidad, ¿no? Hay una paternidad que es la paternidad dirigida al corazón del hijo, ¿no? Y hay otra paternidad que es dirigida al comportamiento del hijo. Algunos padres se preocupan en el comportamiento del hijo. O sea, quiero que mi hijo sea así, vamos a pensar que sea educado, que salude, que haga esto, que haga lo otro, que estudie, que esto y esto, ¿no? Pero poco nos preocupamos en su corazón, en lo que vive, en lo que pasa, en lo que piensa, en lo que en su interior hay, ¿no? ¿Qué pasa en su corazón? Hay hijos que por agradar al padre lo van a hacer, van a tratar de comportarse bien, van a tratar de hacer esto, van a tratar de estudiar, pero por dentro hay una frustración, porque el padre no apuntó a su corazón, no ganó el corazón del hijo. Y lo que tenemos que nosotros los padres alcanzar es el corazón de los hijos. Porque si alcanzamos el corazón de los hijos van a expresar su comportamiento, pero no porque nosotros le imponemos, sino porque va a haber un deseo de ellos de hacerlo, ¿no? Porque hay confianza, porque hay relación, porque el padre siempre lo acompañó, porque el padre siempre lo escuchó, porque el padre siempre estuvo en los momentos que él necesitó. Entonces se creó un vínculo. Entonces el hijo obedece al padre no porque tiene que hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Hay una diferencia. Pero para ello hay un trabajo que el padre tiene que hacer con el hijo, ¿no? Vamos a ver ahora que Jesús así lo hacía con su padre, ¿no? El padre con Jesús, eso lo vamos a ver. Entonces es importante diferenciar la paternidad dirigida al comportamiento y otra dirigida al corazón, ¿no? Eso está claro, ¿sí? La paternidad que Dios hace con nosotros es la paternidad de un padre que se preocupa por el corazón del hijo. Porque si no seríamos legalistas, ¿no es cierto? ¿Qué es el legalista? Tengo que cumplir. Ese era el legalismo. Así eran los fariseos. No importaba el corazón, pero a Jesús, a Dios, le importa el corazón. Él ve nuestro corazón. Entonces, del corazón nace todo. ¿No es cierto? Es la fuente del corazón. Lo que pensamos, ¿no? Todas nuestras acciones son producto de lo que nosotros pensamos. Y cómo fueron formadas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de decidir, eso se va a ver en los frutos de nuestra vida, en lo que hacemos. Yo estoy ahora así, yo soy así, yo estoy haciendo una cosa producto de decisiones que tomé. Y las decisiones que tomé fueron producto de las cosas que pensé y que nacieron en mi corazón, ¿no? Entonces es importante entender esta diferencia. Vamos a la palabra de Dios, a leer qué nos dice la palabra. Vamos a empezar con un versículo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Esto, cada vez que hablamos de crianza de hijos, siempre nos referimos a Efesios, ¿no? Pablo dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué interesante, criar, ¿no? Criar significa formar, ¿no? Criar no significa solamente dar salud, ¿no? Algunos padres, bueno, ya nació mi hijo y ya yo tengo solamente que trabajar, que no le falte para esto, no le falte para otro, pero eso no es criar.
criar. Criar significa formar. Hay que formar, hay que darle forma al hijo. El hijo ha venido, sabemos primero que nuestro hijo, ¿no?, tiene la rebeldía en su corazón. Nadie decide que nace rebelde, hay que formarlos para Dios. Segundo, que ellos son neutros, vienen vacíos. Entonces hay que comenzar a meter en su corazón y en su mente lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, la sociedad lo va a hacer. Si no lo hacemos, los amigos, el colegio, van a meter sus cosas, van a meter sus valores, van a meter todo lo que quieren. Acá tenemos que entender que nosotros tenemos una competencia. ¿Quién es el primero que va a poner cosas, fundamentos en el corazón de los hijos? ¿Quién nos va a formar un medio? Entonces, Efesios acá dice criarlos. ¿Cómo cría un león, por ejemplo, al leoncito? ¿Cómo lo cría? ¿Cómo lo forma? ¿No? Lo va formando, lo amamanta primero a la leona, después lo enseña a salir a cazar, le trae comida primero, entonces va con él, el león con el leoncito va llegando, entonces lo ve el padre cómo atrapa, lo va formando, ¿no? Lo va formando con su ejemplo, ¿no? O sea, es un proceso de aprendizaje del hijo, del cachorro, es un aprendizaje con el padre. Pero el padre lo que está haciendo es formar al hijo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que para formar a un hijo se necesitan, ¿qué se necesita para formar a un hijo? Dar ejemplo y disponer tiempo. Y no se puede formar un hijo si no dispongo tiempo para formar. Hoy la sociedad nos bombardea con un montón de cosas. Nos bombardea con que hay que ser más competitivos, hay que trabajar más, hay que estudiar más, ¿no? Y encima de eso nos bombardea con el entretenimiento. Está la televisión, está el celular, ¿no? Están los streaming, los canales de streaming, Amazon, ¿no? Netflix, HBO, Disney. Entonces, no, estamos expuestos, nosotros entonces nos quita tiempo precioso que debemos, si somos padres, tiempo para dedicar al hijo a formarlo. Si no tengo tiempo, vamos a tener problemas, tenemos que disponer tiempo para nuestro hijo. Acá es interesante que en Efesios 6 y 4 habla de padres en plural. Pero en una versión está hablando tanto a papá y a mamá. Muy diferente de Efesios capítulo 6, versículo 2, donde ahí se hace una separación. En Efesios 6, 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es importante que aquí hace una distinción, ¿no? Una habla de padre y madre y en otra habla de padres. Pero es importante entender que la palabra de Dios, y si nosotros vemos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento la responsabilidad de formar a los hijos caía mayormente en los padres. Eso tenemos que tener claro. La palabra de Dios lo vemos así en el Antiguo Testamento. El varón, el padre, tiene la mayor responsabilidad. Y tendríamos que ver qué aporta cada uno a los hijos. Qué aporta el padre en el hijo, qué aporta la madre en el hijo. Realmente la madre viene a ser, para el hijo viene a ser la vida de su hijo, la parte emocional, ¿no? Es algo que para un hijo, por ejemplo, vemos tantas figuras, vemos tantos ejemplos que para un hijo la madre es muy importante, ¿no es cierto? Uno no puede tocar la madre,
No puede, si yo soy hijo y alguien, cuando estaba en el colegio, alguien se metía con mi mamá, yo me iba de frente y me iba a las trompadas, ¿no? Porque no podían tocar a mi mamá, no podían hablar. Si hablaban de mi papá, así como que hacían bromas, uno como que el hijo, más o menos que lo pasaba, ¿no? Pero si hablas mal de la madre de alguien, además todos los insultos, ¿a quién están dirigidos? Las groserías. A la madre, ¿no? Hijo de tal, ¿no? Lo otro, ¿no? Mal, ¿no? ¿A quién están dirigidos los insultos? Porque sabemos que eso es lo que más le duele a los hijos. Entonces, los hijos a la madre le pueden sobrellevar varias cosas, pero a los padres los hijos sí son más le exigen más al papá, ¿no? El padre tiene una función muy importante en la formación de los hijos. Forma su identidad, forma su seguridad, le da salud psíquica o psicológica, ¿no?, al hijo o a los hijos, ¿no? Es el que es el sacerdote y es el que lleva mayormente a los hijos, con su ejemplo, lleva a los hijos a Dios. Por eso es que la figura paternal es muy importante en los hijos. Y nosotros que somos discípulos de Jesús tenemos que tener muy claro eso, nuestro rol, nuestro papel de los padres, de los papás. Leímos en Efesios 6:4: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo digo, ¿por qué la palabra marcó esto a los papás? ¿Por qué lo marca eso, no? Porque hay tantos consejos que uno le puede dar a los padres en la formación, pero en Efesios 6:4 Pablo resalta que los papás no deben provocar a los hijos a ira, ¿no? Y es interesante, ¿no? Y pensar qué cosas son las que provocan a ira a un hijo. A ver, ¿qué cosas pueden provocar a ira a un hijo? La incoherencia de lo que habla con lo que dice. La incoherencia o la doble vida o la doble conducta de un padre, ¿no? Un padre que tiene una conducta, por ejemplo, en la iglesia, con los hermanos, y un padre que tiene una conducta en casa, ¿no? En casa somos angelitos, nos saludamos muy amablemente, tratamos muy amablemente. ¿En casa? No, en la iglesia tratamos, ¿no? Estamos muy, es un ambiente de santidad, no hablamos nada, no gritamos, no alzamos la voz, pero apenas parece que hay un cambio, ¿no? Salimos y de repente ya estamos peleando, estamos gritando, ¿no? Nos enojamos. Entonces, esa incoherencia del tipo de vida hace que los hijos se genere un fastidio, una ira, ¿no? Una incomodidad. ¿Qué otra cosa puede crear esa ira de los hijos? La injusticia, que los tratemos injustamente, ¿no? Que no haya una que los hijos no sean tratados de alguna manera. Por ejemplo, somos rápidos nosotros en juzgar, somos rápidos en echar la culpa, ¿no? Y muchas veces no nos tomamos tiempo de sentarnos con los hijos y escucharlos, a ver qué es lo que tienen que decir. No juzguemos rápido, nos podemos equivocar, y a lo que los hijos los provoca esa frustración, esa ira, es que nosotros los tratemos con injusticia, ¿no? Es más, un padre que se equivoca muchas veces y que es injusto, los hijos no llegan a confiar en él.
¿no? Porque si nunca averiguan la verdad, nunca me han tratado con justicia, entonces no tengo confianza en mi papá. Porque ya sé, de repente le voy a contar y de frente antes que termine ya dictaminó, ya comenzó a juzgar de mí, ¿no? El estar tratando a que se aíren los hijos va a crear una rebeldía de la larga. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra? A ver, una cosa es disciplinar, ¿no? Y hacer una disciplina de acuerdo a lo que el Señor nos diga. Pero otra cosa es castigarlo, y castigarlo a veces con brutalidad, ¿no? Por ejemplo, la madre agarrando el cordón de la plancha, agarrando una manguera, agarrando una chancleta, tirándosela al hijo, o el padre igual, ¿no? Entonces, una de las cosas que al hijo, vamos a ver que hay dos conductas que al final estos hijos van a tener. Una va a ser la rebeldía y otra va a ser la tristeza, la soledad, ¿no? Entonces, vamos a ver que el castigarlos injustamente, o castigarlo un poco brutalmente, ¿no? Darle así hasta un poco desmayarlo, algunos padres hacen así. Y es que algunos padres lo que hacen es desquitarse lo que le han molestado a él. La cólera, ¿no? Bueno, cuando veamos disciplina, la disciplina de los hijos, vamos a poder entender. ¿Qué otra cosa creen ustedes que puede provocar ira en los hijos? Que lo comparen entre los hermanos o con otros, ¿no? Realmente las comparaciones realmente, pónganse en el lugar de los hijos, ¿no? Que lo estén comparando, deberías ser como él. O mira a tu hermano mayor cómo es aplicado y tú no lo eres. O mira a tus compañeros sacan 20 y tú no sacas, ¿no? Las comparaciones provocan ira en los hijos. Las preferencias por un hijo por otro. A veces mamá tiene preferencia por un hijo, pero el otro hijo no tiene tanta preferencia. O el padre tiene preferencia por una hija y no tiene preferencia por el hijo. O sea, esta discriminación, esto de tener preferencias de los hijos, lo vemos por ejemplo en Jacob, ¿no? Esaú, ¿se acuerdan de Jacob y Esaú? ¿No? ¿Se acuerdan lo que pasó? Los hijos de Isaac, ¿no? Ninguno tenía preferencia por Jacob, la mamá tenía preferencia por Jacob y el papá tenía preferencia por Esaú. Y lo que provocó. ¿Qué otra cosa más podría ser? ¿Creen ustedes que los insultos, la agresión verbal, porque lo otro fue físico, ¿no? Castigarlos realmente, pero por ejemplo, decirles, eres un inútil, eres un ocioso, eres un chanchito, eres un burro, no eres bueno para nada, ¿no? Siempre rompe las cosas, siempre es así, ¿no? Los insultos crean en el hijo, provocan en el hijo una rebeldía, un resentimiento, una ira, ¿no? ¿Qué otra cosa? La sobreprotección. Sí, eso vamos a ver, la sobreprotección. La sobreprotección expresada en que trate a un hijo no de acuerdo a su edad. O sea, las mamitas piensan que el hijo hasta no creció, tiene 17 años, 18 años y lo tratan como un niño, como un niñito. No hagas esto, cuídate acá, mira que esto, ten cuidado, no tratarlo. El hijo cuando no se trata de acuerdo a la edad, el hijo se siente mal. Ustedes habrán visto cuando, por ejemplo, los hijos, a veces delante de los amigos, estamos la mamá dándole su besito, besuqueándolo, o a veces el papá, ya es un niño, ya no es un niño, es un joven. Entonces los padres, cuando los hijos crecen,
los padres también van a ir cambiando el comportamiento, ya no lo van a tratar como hijo, como un niño. Porque realmente hay una cosa que tenemos que entender, es que nosotros tenemos que enseñar a los hijos a ser autónomos, no independientes, ¿no? Autónomos, a que ellos comiencen a tomar sus propias decisiones, comiencen a verse también como jóvenes, como adultos, ¿no? Ellos tienen que verse ya como jóvenes. Estaba pensando en lo que decía Walter de la sobreprotección y bueno, uno desde mi rol de hija, porque no soy madre, ¿no? Pero desde mi rol de hija no eres muy consciente de, ¿no? Pero cuando ya eres más grande y ves que te cuesta hacer muchas cosas, porque hay un trasfondo, ¿no? Una vida detrás, y he llegado a pensar que en ocasiones es por la imagen que tengo del otro, ¿no? Es decir, no porque pienso que no es capaz, pero a veces por el amor de mamá, que nos aman tanto, uno llega a subestimar la capacidad del hijo, ¿no? Y no ver en lo que puede hacer, de repente no ahora, pero lo que está capacitado para hacer, ¿no? Con mi cuerpo, con la madurez que tengo. Me pongo a pensar siempre en lo que una vez dijiste, Omar, que uno es perfecto con la capacidad que tiene ahora. Es decir, yo soy perfecta con lo que conozco ahora y con lo que hago ahora. Entonces, sí puedo decir que desde mi rol de hija, ligera confusión o esta gran brecha entre el amor y el subestimar la capacidad que mi hijo puede tener, no hace daño en el momento, pero sí con los años, cuando a uno le toca salir afuera a trabajar, es muy retador, ¿no? Sí. Yo jalo cosas que les he contado mal y como me cuesta y dentro de mi cabeza está, ¿no? Porque el no pensar que, no te dicen que no puedes, pero con las acciones es como, yo lo hago por ti, ¿no? Vas entendiendo que de repente lo hacen por ti porque aún no puedes. ¿Cuándo puedes entonces, no? Me quería igual mencionarlo porque eso de, no es que crean que no son capaces, sino que subestimamos sin querer y vamos limitando lo que puede hacer, ¿no? Así es. Y eso es, ¿se acordaron ustedes del elefantito, no? Amarrado al en el circo, por ejemplo, nació el elefantito y le ponen una soguilla, una cadenita delgadita, ¿no? Que para su edad no lo puede romper. Entonces, pero va creciendo y sigue amarrado con eso, llega a ser un elefante grande, pero en su cabeza está que no puede romper la cadena. Entonces, por más que sea grande, él ya no hace intenta. ningún intento por romper la cadena, porque en su cabeza ya se informó y yo no puedo. Claro, que lo intentó y no pudo. Así es, porque en un momento lo intentó y no lo pudo. Entonces, tenemos que tener, qué interesante lo que nos dice Bego, ¿no? Las consecuencias que puedes haber. Pero es tan importante, miren, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Yo tengo, ahorita se me presenta con Joystick se me presenta una decisión. En la universidad hay todo tipo de compañeros. Hay los cristianos, los que dicen hermanos son hermanos, ¿no? Hay de todo. Él se está relacionando con todo su salón. Pero sus compañeros le han dicho, vamos a ir, porque le dio una promoción para ir a comer, ir a Jockey Plaza, le dieron. Entonces él le dice a mí me dice, me han invitado para ir el día martes que viene con mis compañeros ir a Jockey Plaza. O sea, ir ya él solo, irse con los compañeros. Pero yo le digo, Mirta, tenemos que ser muy sabios, porque por un lado, yo no quiero que él crezca en la intimidad con chicos que no tienen a Cristo, ¿no? Pero por otro lado, yo no quiero sobreprotegerlo ni limitarlo, porque él tiene que desarrollarse, él tiene que relacionarse, pero tiene que saber discernir y saber. Entonces yo le digo a Mirta, vamos a tomar la decisión de decirle que vaya, pero le vamos a dar, ¿no?, las cosas, le vamos a hablar esto, pero que él tome su decisión y vaya, ¿no? A mí me gustaría que no vaya, porque yo no quiero que se relacione con chicos que no obviamente que de repente toman o de repente ya tienen enamorada. Yo no quisiera. Ahora, yo confío en lo que más gente y yo le hemos inculcado desde niño.
yugo desigual, todo es la conducta de un hijo de Dios, una familia de muchos hijos, y él está formado, y está tranquilo. Entonces para nosotros va a ser una prueba de ver cómo él se va de ese modo. Inclusive te dijo, ¿no? Si ustedes, lo que ustedes digan, yo les voy a hacer caso. Él dijo, yo me sujeto a lo que ustedes digan, ¿no? Yo solamente he planteado que tengo esto, pero si ustedes me dicen no, está bien. Si dicen sí, ahí está bien. Entonces nosotros vamos a decirle sí, pero le vamos a dar ciertas pautas, ¿no? de cuidado, ¿no? Pero qué bueno esto de méritos. Ahora, lo de la sobreprotección. ¿Qué pasa? Primeramente, uno de los problemas que tenemos, imagínense que la mamá sobreprotege mucho y el padre más bien quiere que sea independiente, entonces hay conflicto entre mamá y papá. Cualquiera de los dos tiene que ser sabio, porque no tiene que expresar al cónyuge lo que él quiere, sino lo que Dios quiere. Porque cuando uno dice, pero déjalo así, déjalo libre, no vas a hacer esto, yo estoy hablando, pero yo digo, querida, pero ¿qué es lo que Dios querrá? Veamos a Jesús, veamos la palabra, ¿qué Dios quiere? O busquemos un consejo, coyuntura, o de hermanos mayores que tienen su familia y sus hijos lo vemos que se desenvuelven, se vuelven bien, tienen libertad. Es buscar. Nunca vayamos con la esposa al choque, a decir, yo creo. No es que yo creo. Dios se va a agradar de esto. ¿Cómo era Jesús? Entonces, es importante eso, ¿no? Siempre hablamos que siempre hay que llevar el conflicto matrimonial determina cuando los dos acuden a Dios. ¿Está bien? Porque yo tengo muchas intenciones, mi esposa tiene muchas intenciones y opiniones, pero todo se acaba cuando vamos donde Dios. ¿Qué cosa más es provocar a ir a un hijo? Burlarse de ellos. A veces hay padres barrigón, al hijo. Nosotros pensamos que somos cariñosos con el hijo cuando le decimos, por ejemplo, cachetoncito, de repente decimos, ¿no? No sabemos si al hijo le incomoda o no. Nosotros pensamos que estamos haciendo el cariño, pero de repente no le incomoda. Y a veces se lo podemos decir delante de sus compañeros. Y nos burlamos, ¿no? Nos reímos. Y al hijo eso le genera un conflicto, una cólera, una ira en su corazón. El abuso de autoridad. Acá mando yo. Acá se dice lo que yo, acá se hace lo que yo digo. Sí, te aseguro que tu hijo lo va a hacer, pero acuérdate de esa mamá y su hijita, ¿no? Siéntate ahí. No quiero. Siéntate ahí. No quiero, no quiero. Te estoy diciendo siéntate ahí porque ya sabes lo que te va a pasar. Y la hija se va y se siente. Y la hija le dice, mami, por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. ¿Se dan cuenta? La diferencia. Tengo que tener cuidado. Tengo que ser como Jesús a la hora de hablar. Mi tono, mi ejemplo, llevarlo a Dios, todo hacerlo por Dios. A mi Padre no le agrada, a nuestro Dios no le agrada. Otro, prometer y no cumplir. Un hijo
Justin, cuando le prometí algo, contaba los días. Te voy a comprar para tal fecha, para tu cumpleaños o para Navidad. Y él contaba los días. Los hijos cuentan los días, toman muy en serio las promesas de los padres. Hermanos, si no sabemos que posiblemente no cumplamos, no prometamos. Porque el hijo lo toma en serio. Una cosa que genera ira en el hijo es cuando el padre no trata bien a su madre. Cuando el padre grita a su madre, no digamos de pegar, ¿no? Porque estamos en círculos, pero cuando el padre no trata bien, le grita, se burla, se ríe, eso genera rebeldía en los hijos. Cuando el padre trata bien a la mamá, los hijos están felices. Es señal de un buen matrimonio. Un buen matrimonio realmente trae seguridad a los hijos. Pero un matrimonio que está en conflicto, que se insulta, que se pelea, al hijo le trae temor, inseguridad, miedo. Tengamos eso en cuenta. Hay muchas otras cosas, pero nos dará el tiempo. Bueno, queremos ver cuando uno quiere saber la crianza de los hijos, uno va al Antiguo Testamento, ve el Deuteronomio, se va a Proverbios, hay un montón de consejos, hay muchos consejos para la crianza. El Deuteronomio, lo que Dios les dice, cómo deben criar a los hijos, ¿no? Cómo instruir. Pero queremos ver, ya que decimos que Jesús es nuestro modelo, tenemos que ver en Jesús esta paternidad, esta filiación que tuvo Jesús con su Padre, ¿no? Porque si es nuestro modelo, yo creo que ahí vamos a aprender cómo ese Padre celestial y Jesús se relacionaban. Así que vamos a ver, porque hablamos de crianza al corazón, y esto es pura crianza al corazón. Vamos a Juan, versículo 3, 35. Vamos a hacer un poquito dinámico, rápido, para que podamos acabar y no extendernos, ¿no? Juan, capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Cuando un padre entrega algo a su hijo, muchas veces nosotros lo llamamos herencia, legado, ¿no? Le dejamos algo al hijo, ¿no? Y Jesús dice acá, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ahora, ¿qué tipo de herencia, qué tipo de legado, qué tipo de patrimonio un padre entrega al hijo? En primer lugar, un padre se preocupa, estamos hablando de padres, discípulos, cristianos. El padre tiene que dejar una relación del hijo con Dios. Y el padre tiene que mostrar esa relación con Dios al hijo. Esa relación que el padre tiene con Dios, esa se la tiene que dejar al hijo. Entonces, lo primer patrimonio que le tiene que dejar, el primer legado, es que llevar al hijo a una relación con Dios, con Jesús, y que sea heredero de la vida eterna. Lo otro que tengo que dejar a mi hijo es que él conozca. Nosotros somos padres sustitutos. Nosotros estamos aquí cumpliendo una función, un rol, una encargatura.
Los hijos son de Dios. Romanos dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Mi esposa es de Dios. Yo soy de Dios. Mi hijo es de Dios. De Él son todas las cosas. Nosotros somos administradores. Estamos administrando lo que Dios nos dio. La familia la estoy formando para Dios, no para mí. Ojo con eso. El matrimonio no es para mí, el matrimonio es para Dios. Lo hago pensando en Dios, crío a mi hijo pensando en Dios. Entonces, tengo que dejar ese legado a mi hijo. Es la herencia tan importante que voy a dejarle a mi hijo. Tengo que mostrarle la vida, tiene que verme a mí cómo me desenvuelvo con Dios, cómo el temor que yo tengo de Dios, cómo respeto su palabra, ¿no? Tengo que hacer eso, tengo que llevarlo a él a presentar que tengo una relación con Jesús. Vamos a otro versículo, Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. El Hijo va a hacer todo lo que ve hacer al Padre. Es lo que dice, ¿no es cierto? ¿Cómo es nuestro estilo de vida? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Todo lo que nosotros hagamos, toda la forma de vivir nosotros, los hijos, papi, mami, te estoy mirando. Entonces, todo lo que nosotros somos, nuestros hijos lo van a copiar. O para bien, o para mal. O para gracia, o para desgracia. ¿No? Pero tus hijos, mi hijo, te van a imitar a ti. Van a ser como tú. Es importante entender esto. El discipulado, y siempre lo hemos hablado, algunos miércoles venimos, nosotros damos la instrucción, que es la palabra de Dios, damos el ejemplo de la palabra de Dios que damos, porque vivimos, ¿no? O sea, somos el modelo y damos la palabra. Y luego orar por ellos, para que la palabra sea revelada en el corazón. Es igual que criar un hijo, por eso decimos que nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Lo que me ven a mí, ellos lo van a hacer. Jesús lo dice. Todo lo que el Hijo lo ve, todo lo que ve hacer el Padre, el Hijo lo hace igualmente. ¿No? Realmente viene así como una herencia lo que te debe hacer. Veamos otro versículo. Juan 8, versículo 38. Es algo parecido, pero es importante verlo, ¿no? Lo que dice Jesús. Dice, yo hablo lo que he visto estando junto al Padre. Esa palabrita, ¿no? Estando junto. ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús? Los llamó para estar conmigo. Jesús, formando discípulos, los llamó para que estén con Él. El Padre tiene que andar junto con su Hijo. Dice ahí, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Bueno, acá Padre está hablando del diablo, ¿no? Y el primer Padre está hablando de Dios, ¿no? Pero
estando junto al Padre. Hermanos, la influencia que tienen los padres en cada gesto, cada acto, cada actitud, cada reacción, ¿no? El hijo puede decir, yo hablo de lo que he visto hacer, de lo que he visto hacer, dice, ¿no? Hermanos, nuestra conducta marcará la vida de nuestros hijos. Obviamente, sí, obviamente Dios al final puede transformar, pero Dios creó padres para que cumplieran esa función. Al final Dios puede, cuando hay un encuentro con Dios de un hijo que no camina bien, obviamente Dios va a transformar el corazón. Pero mientras que eso no pase, nosotros somos responsables. Otro, Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué nos está diciendo la palabra con esto? Está diciendo, papá, mamá, toma conciencia de lo trascendental de esto. Lo que tus hijos te están viendo, así van a ser. ¿Está bien? ¿Está bien, Pati? ¿Está bien, Vilma? Lo que nuestros hijos nos ven hacer a nosotros, ellos van a hacer igual. Y a veces pasa de que los hijos dicen, pero no voy a ser así, no voy a ser como mi mamá, no voy a ser como mi papá. Pero a la larga, no quieren ser, pero a la larga se encuentran que están, ¿y por qué estoy comportándome así? Y después se acuerdan, así era mi mamá, así era mi papá. Entonces tenemos que tener conciencia de que nuestros hijos nos están mirando. Y nuestra actitud, nuestra vida nos está marcando. ¿No? Juan capítulo 5, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os admiréis. Aquí Jesús está expresando que el Hijo se impactó con lo que vio en su papá. Fue impactado, dice. Y encima que fue impactado, él espera cosas mayores que de su padre. Él va a hacer cosas mayores, dice. O sea, ¿cómo impactamos en los hijos? ¿Qué es lo que impacta en tu hijo? ¿Qué está impactando en tu hijo? Un hijo se puede frustrar o puede no frustrarse por lo que ve. Entonces, tenemos que entender, nuestra vida impacta la vida de los hijos, ¿no? Cuando un hijo es impactado por el padre y ve un modelo del padre, no se va a frustrar, no se frustra el hijo. Y es más, luego, por ver a su padre, por ver como su papá, y él vivir como su papá, ¿no? Por ejemplo, la integridad, un padre íntegro, el hijo se siente confiado, ve la integridad del padre y se impacta con lo que es. Y él trata de imitar así. Y obviamente todos los que están alrededor del hijo se van a impactar. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no te enojas? ¿Por qué no mientes? ¿Por qué siempre estás dispuesto a ayudar? Porque mi papá es así, porque en mi casa son así.
dispuesto a recibir algo, porque he visto en mi casa que son así, porque me enseñaron así, y he visto a mi padre ser así. Eso impacta a los hijos, la integridad. Juan capítulo 5, versículo 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, tiene vida en sí mismo, o sea, el Padre toma decisiones, el Padre es autónomo, vida en sí mismo, o sea, es sabio, es prudente, toma decisiones, ¿no? Entonces, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nosotros padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a que ellos sean autónomos, independientes, ellos tomen sus propias decisiones, ¿no? Y el hijo, aunque sea mayor, nunca va a cortar la independencia del padre, pero no esa independencia que conocemos. Papi, ¿qué hago? Papi, ¿qué hago? Papi, ¿qué voy a hacer? Papi, ¿qué voy a hacer acá? No esa dependencia, sino la dependencia que hay con el Padre es: mi Padre me enseñó esto, yo me acuerdo que vi a mi Padre hacer esto, mi Padre siempre me dijo esto, y siempre lo vi hacer esto. O sea, hay una dependencia, aunque es independiente, toma sus decisiones, pero hay un hilo, hay un cordón que une al Padre, un vínculo que no se rompe. O sea, el hijo es independiente, pero dependiente de los valores, del modelo que vio en los hijos. ¿Me entienden? Él se conduce, él toma sus decisiones, pero ¿basado en qué? En lo que vio, en lo que recibió, en lo que se instruyó, toma sus decisiones, discierne en las cosas que recibió. O sea, nosotros le hemos dado materiales al hijo para que él desarrolle su vida ahora. O sea, es dependiente, es independiente, pero hay una dependencia. Interesante, ¿no? Lo dice Jesús. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Padre al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, él mismo toma sus decisiones, pero basado en lo que vio del Padre, en los valores, en lo que le instruyó el Padre. Tengo elementos para tomar decisiones. Hay un vínculo, no se rompe el vínculo. Juan capítulo 5, versículo 3. No puedo yo hacer nada por mí mismo, está hablando Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Esto reafirma lo anterior. Él no hace su voluntad, sino la voluntad del Padre que le dio. Jesús era independiente, pero a la vez dependía del Padre y hacía lo que el Padre vio. Cuando un padre trabaja con el corazón del hijo, aparece esta independencia dependiente. Cuando trabajamos con el corazón, cuando el hijo comenzó a admirar, comenzó a crear el vínculo de relación con los padres, entonces se puede generar eso. Por eso es importante la paternidad del corazón, ¿no? Eso es lo importante, no el comportamiento. Repito para que llegaron al final. Hay dos tipos de paternidad al comportamiento, que se enfoca en el comportamiento, quiero que seas así, pórtate bien, haz esto, haz lo otro, saludo acá, saludo allá, haz esto, tal. Y solamente soy un manual de reglas. Regla para acá, regla para acá, regla para allá. Yo tengo que preocuparme por su corazón del hijo.
qué pasa por el corazón del hijo, qué siente, qué le preocupa, qué preguntas tiene. Todas esas cosas tengo que preocuparme. Y eso es pastorear el corazón del hijo. Esa es la paternidad de Dios que Dios tenía con Jesús. Juan, capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Acá Jesús fue enseñado en todo, en todas las direcciones, porque dice, nada hago por mí mismo. Todas las áreas, porque diría, estas cosas hago. Dice, nada hago por mí mismo. O sea, al decir nada, quiere decir que todas las cosas, en todas las áreas, ese padre se preocupó en formarlo y enseñarlo. No dejó ninguna área sin enseñar, sin abarcar, sin instruir. Por eso dice, nada hago por mí mismo. O sea, todas las cosas que hago son las que mi padre me mostró. Tenemos que enseñar tantas cosas, hermanos queridos. Tantos aspectos. Juan capítulo 8, versículo 29. Juan 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hay muchos hijos solos. El gran problema del ser humano es la soledad. El gran problema de la mayoría de los hijos es la soledad. Los padres pueden estar en casa físicamente, pero al no preocuparse por el hijo, al no conversar con el hijo, al no saber lo que hay del hijo en su corazón, es un padre ausente. Y el hijo tiene tantas interrogantes, los hijos tienen tantas preguntas, pero aquí dice, nunca me he dejado solo el Padre. Ojalá que no seamos padres que no tengamos tiempo para nuestros hijos. Ojalá que no seamos padres que seamos solamente que llenemos de cosas a los hijos, o seamos padres que solamente estemos en casa, mas no nos relacionamos con el hijo, ¿no? Hay padres que solo llegan de trabajar, se van a su cuarto, miran televisión, no bajan y solamente a la hora de comer, hola, pero no hay una preocupación de estar con su hijo. Mi padre nunca me ha dejado solo. Yo he visto en el colegio de mi hijo, el día del padre, hijo llorando porque su padre no está. Hijos llorando porque su madre no está. Esos son momentos importantes en la vida de los hijos. O cuando van al doctor, o cuando van al médico, que el padre lo acompañe, le da una seguridad. Ah, mi padre nunca me ha dejado solo. Siempre cuando he tenido un problema, mi padre ha estado ahí para mí. Siempre no quiere decir que uno valide todo lo que haga, pero puedo estar ahí para mi hijo. Si cometió un error, estoy para él. Que él sienta que el padre nunca lo dejó solo. En las actuaciones de la escuela, del colegio. Nunca hay que dejar solo a los hijos. Juan 8, versículo 54. Y vamos a terminar con un par y ya terminamos para no responder. Juan capítulo 8, versículo 54.
Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Cuando dice mi Padre me glorifica, es que el Padre dignificaba al Hijo, le aportaba dignidad al Hijo, honra a los hijos. Qué triste cuando nosotros nos enfocamos en las críticas, ¿no? En criticar, y jamás nos enfocamos en honrar a los hijos. Padre, te trate, mira, saqué 14. Hijo, te dice sacar 18. ¿Y el hijo, cómo se siente el hijo? No suficiente. Padre, está en la iglesia. Ya, está todo azul. Ya. Todo y se lo devuelve a su hijo. Hijo, qué bien, matemáticas está bien. Qué bueno, te felicito, hijo, tú eres capaz. Tú eres capaz, hijo. Estoy orgulloso de ti. Eso espera el hijo. Eso le aporta seguridad, lo dignifica, le da valor, se siente útil, se siente capaz. Porque quien le da la afirmación a los hijos son los padres. Los padres afirman al hijo, lo afirman para la vida. Si no, ¿quién lo va a hacer? Yo no sé si tus hijos cuando eran pequeños, de grandes ya muchos no son, no lo dicen, pero cuando los hijos son pequeños, papá, ¿me amas? Mamá, ¿me amas? ¿Cómo cuánto? Porque el hijo está esperando que el padre exprese su amor, exprese que lo dignifique, lo honre, diga que está orgulloso de él. Cuando no lo haces, cuando no eres de hablar, el hijo se comporta mal. ¿Por qué? Porque quiere llamar la atención del padre. A veces si no lo disciplinas, realmente se cree bastardo. Esa palabra que dice, o quedado sin disciplina soy bastardo, es verdad, porque la disciplina parece algo, no lo sé, es algo espiritual, algo pasado, pero cuando un padre disciplina bien, no digo castigarlo, sino lo disciplina, el hijo tiene que es hijo. Porque el padre se preocupa por él, se preocupó por su mal comportamiento. Y a veces ese mal comportamiento es para llamar la atención de los padres. Estaba pensando, un poco mirando para fundamentar esto desde el lado de la ciencia, el corregir libera del castigo a los hijos, porque los niños tienen etapas. Entonces, esta necesidad primero de preguntar constantemente si me amas, es porque la aprobación del padre representa una aceptación de amor de los hijos cuando son pequeños. Y el castigo, se llama así castigo, ¿no? Pero la corrección libera de la culpa, de la sensación de condenación. De mala conciencia. Sí, y es necesario, ¿no? Y justificar, o mejor dicho, justificar el porqué también, ¿no? Entonces, sí, no solamente es espiritual, sino ciencia, la pedagogía apoya esto, ¿no? Desde otra mirada, pero la corrección es necesaria. Sí. Así es, eso es. Cuando vemos al padre del hijo pródigo, ¿qué vemos en el padre? ¿Lo dignifica? ¿Lo humilla? ¿Le echa en la cara lo que hizo? No. El hijo pudo haber dicho y mira lo que has hecho, mira lo que hiciste, te has gastado toda la plata, todo lo que te di tu herencia, sacar en cara. El padre, el hijo vino de una actitud de arrepentimiento, y el padre lo amó y lo dignificó, le devolvió la dignidad de hijo.
Porque él dijo, no, ya no me trates como tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros, ¿no? No, el padre le devuelve le trae las sandalias, trae un anillo de oro, y le devuelve la dignidad al hijo. Porque para el hijo, que el padre lo dignifica, le otorgue esa dignidad, esa honra. Dignificar al hijo es decirle al hijo cuánto ese hijo vale para ti. ¿Cuánto vale tu hijo para ti? Tu hija para ti. ¿Cuánto vale? Y nosotros los padres estamos para dar, otorgar dignidad a los hijos. Ahora, ¿cómo un hijo se valora a sí mismo? ¿Cómo un hijo se ve que es capaz? ¿Ustedes creen que él va a pensar? No, ellos se dignifican a través de lo que el padre les dijo. Ellos se valoran a través de lo que el padre les dijo. Si el padre dijo, hijo, tú eres inteligente, yo no estoy de mentir, eres eficiente, eres capaz, hijo, ¿no? Me siento orgulloso de ti. El hijo, en su cabeza, soy capaz. Yo puedo. Yo rindo. Mi padre está orgulloso de mí. ¿Y él cómo va a ver la vida? Va a ver de lo que el padre recibió la dignidad, esa honra del padre, eso se va a trasladar a cómo ellos ven la vida y cómo ellos se ven frente a la vida. ¿Nos quedamos ahí? ¿Tenemos algún pequeño tiempo? ¿O les doy solamente los versículos? ¿El versículo que vamos? ¿O rápido? Juan 10:15. Juan capítulo 10, versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. ¿No? Juan 8:29, estos versículos se van a relacionar, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Hijo quiere siempre agradar al Padre. Todo lo que hace el Hijo, o tu hijo, o Daniel, todos, les aseguro que cuando eran más pequeños, hacían alguna cosa y esperaban que el padre, lo hacían para el padre y querían que el padre les dijera algo, para recibir algo del padre, ¿no? Buen hijo, buen trabajo, bien hecho hijo. ¿Sí o no? ¿No? Hacíamos eso, yo hacía cosas para que mi papá se alegrara, ¿no? Entonces yo hago como Jesús, acá dice Jesús, ¿no? Yo hago siempre lo que le agrada. Bueno, Juan 10:15 dijo, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No. Hay que ver aquí el poner la vida por las ovejas. O sea, los papás están en todo tiempo. El hijo puede contar con el padre en todos los momentos de su vida. El padre siempre va a estar dispuesto a asumir, a poner, a apoyar. El padre está dispuesto a dar su vida por su hijo. Juan 11, versículo 42. Yo sé que siempre me oyes. Vean eso. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. El hijo siempre es escuchado. Siempre. Siempre tenemos que escuchar a nuestros hijos. Siempre estar dispuestos. Siempre. Cuidado, hijo, ahorita no tengo tiempo. Ve, estoy ocupado, hijo. No, más tarde, tengo que hacer. Hijo, estoy viendo mis partidos, pero hijo.
¿no? Termina el partido y ya comenzamos. El hijo. Otro versículo que dice lo mismo es Juan 11:41. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Tú siempre me oyes, tú siempre me escuchas. ¿Cómo será ese hijo, no? Que tiene ese padre? ¿Cómo será ese hijo? Como Jesús, como el padre que tuvo. Nuestro modelo de padre es Dios con Jesús. Es como Dios crió, como Dios se relacionó con Jesús. Esta relación genera en el Hijo seguridad, capacidad, conciencia del amor del Padre. Mi Padre siempre me ama, mi Padre siempre me escucha, mi Padre siempre está conmigo, nunca me ha dejado solo. Esto aporta seguridad a los hijos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu modelo. Gracias porque nos dejaste esta relación en la palabra de Dios de Jesús con su Padre Celestial. Cuánta riqueza hay, Señor. Señor, Jesús está en nosotros. El Espíritu Santo trajo al Padre y al Hijo. Esa capacidad está en nosotros por el Espíritu. Padre, desata tu poder, desata todo, Señor, el poder de Jesús, esa relación, ese carácter, que ese fruto del Espíritu en nosotros, Señor, se trascienda, se vea. Señor, si hemos cometido errores, queremos tener la valentía de asumirlos. Si tenemos que pedir perdón, ir a pedir perdón, pero con conciencia de que no le agradaba a Dios mi forma de criar. Señor, hoy tú me hablas, Padre. Pero te pido, Señor, que incrementes mi fe, que desates tu poder en mí, Señor. Yo me dispongo a obedecer, me dispongo a pedir perdón, me dispongo a restaurar. Te pido por mis hijos, por los hijos, Señor. Señor, para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes, Señor. Tú dijiste a Jeremías, no hay nada imposible para Dios. Pero tú esperas, como dice Malaquías, que el corazón de los padres se incline al de los hijos, y entonces el de los hijos se inclinará al de los padres. Promesa de Dios, Señor. Ya está tu Espíritu, el Espíritu de Elías está en nosotros, que es el Espíritu Santo, Señor. Te ruego por mis hermanos, te ruego por mis hermanas, para que seas tú, Señor, hablando a su corazón, como un padre a un hijo, porque somos hijos también, Señor, y tú eres nuestro Padre. Habla el corazón de mis hermanos, al mío también, y danos esa gracia para alcanzar el corazón de nuestros hijos. En el nombre de Jesús.